A mí me tocó, hermano, de las obras del Espíritu Santo. Por eso era que yo tenía que dar con ella, porque ella me dijo nomás que nombrara, o sea, todo lo que son convencer al mundo del pecado, de justicia, dar nuevas vidas al Espíritu y a los creyentes, habitar a los creyentes, sellarlos para el día de la redención. Ayudar a los creyentes a entender los escritos y recordar las enseñanzas de Jesús. Dar dones espirituales, edificar la iglesia, ayudar a los creyentes a orar, a llenarnos de Dios y testificar de Jesucristo, glorificarlo, preparar los agentes para la segunda venida de Jesucristo. O sea, esto nos enseña a cuando hemos ido a prepararnos a la escuela, ¿verdad? Nosotros primero hemos ido a preparatorio, ahora se dice inicial, pero antes se decía era a preparatorio. Ahí nos enseñaban la palabra, que la A, que la B, que las bolitas, que los palitos, todos nos enseñaban, ¿verdad? Así mismo los números. Y cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, para aprender nosotros, tenemos que primero aprender a cómo orar, a cómo hablar con el Señor, a cómo pedirle lo que nosotros le queramos pedir. Ya, entonces, así mismo es la palabra. Cuando uno va a la iglesia, uno tiene que aprender primeramente a hablar con Dios, porque si usted no sabe hablar con Dios y usted va a pedir un milagro, Dios nunca se lo va a dar, porque uno no va a expresarlo como Él quiere que se lo exprese. ¿Ya? Eso yo entiendo del Espíritu Santo, que uno tiene que llenarse también del Espíritu Santo, hablar con Dios y pedirle las cosas que uno quiere que Dios le haga el milagro, ¿verdad? Entonces, uno tiene que llenarse de eso. Aquí dice también habitar en los creyentes y sellarlos por el día de la redención. ¿Ya? Eso está en Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y no constituisteis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La obra del Espíritu Santo en la regeneración. Dice la necesidad del nuevo nacimiento, ¿no? Vamos a ver que la palabra regeneración significa nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Aquí podemos ver que en Juan 3 nos habla acerca de la historia de Jesús con Nicodemo, que Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Dice que es necesario que la persona nazca de nuevo, que si no nace del agua y del Espíritu, no puede uno entrar en el reino de Dios. Vamos a ver, dice qué significa nacer del agua. Dice que nacer del agua, eso se refiere a una limpieza y al perdón de los pecados. Yo creo que esto es más o menos cuando nosotros nos bautizamos. Este es un simbolismo que todos nuestros pecados quedan ahí en el agua, ¿no? Se van. Entonces, ese es el bautismo el nacer en el agua. Dice que en Tito 3:5
habla acerca del lavamiento de la regeneración. Dice que esto es algo que comienza con nuestro nacimiento y luego continúa con la renovación del Espíritu Santo, que ese es el proceso mediante el cual Dios produce un nuevo hombre o una nueva criatura. El nacer del Espíritu habla acerca del poder que tiene el Espíritu Santo para transformar el corazón, o sea, un corazón de piedra, un corazón duro. Dios, a través de la renovación o de la regeneración, le da al hombre un corazón sensible, un corazón dulce, o sea, un nuevo corazón, lo convierte en un corazón de carne, dulce y amable. ¿Por qué? Porque es tocado por el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros o una persona se entrega a Cristo, dice que no solamente necesitamos solo el perdón del pecado, o solamente decir, bueno, nos arrepentimos y se hace la oración de fe y bueno, ya el Señor nos ha perdonado, es verdad, Él nos perdona, pero la regeneración es un proceso que todo ser humano tiene que pasar cuando venimos a los caminos del Señor. Es un proceso porque es el Espíritu Santo el que va obrando en nuestras vidas a través de la búsqueda, a través del sometimiento y la obediencia. El Espíritu Santo va renovando al ser humano y va cambiando toda nuestra mala manera que hemos tenido de vivir, va siendo cambiado y va siendo transformado. Ya, entonces dice que no solo tenemos que cambiar, o sea, pedir el perdón, sino que también tenemos que renacer en nuestra naturaleza entera. O sea, en todo nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. En todos los aspectos nosotros tenemos que ser cambiados y renovados por el Espíritu Santo, porque Él es el único que tiene el poder para cambiarnos a nosotros, para renovar nuestra vida y cambiar y transformar nuestra alma. Entonces dice que en Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos que el Señor Jesús revela que hay una gran distinción, hermano, entre el que es nacido del Espíritu y el que es nacido de la carne. En Gálatas 5:17 nosotros podemos ver las obras de la carne, ¿ya? Que son el adulterio, fornicación, inmundicia, celos, pleitos, contiendas y muchas otras cosas más. Ya, entonces dice en la palabra de Dios, en Gálatas 5:17, que aquellos que practican estas cosas, hermanos, no entran en el reino de Dios. Pues estos son los que han nacido en la carne, ¿verdad? Pues no han venido al arrepentimiento. Entonces ellos practican estas cosas. Y muchas veces nosotros, como cristianos, muchas veces también las practicamos. Entonces por eso es que dice aquí que nosotros, si practicamos aquellas cosas, no vamos a heredar el reino de Dios, porque tenemos que morir a esta carne y nosotros nacer lo que es en el Espíritu, que hay un verdadero cambio en nosotros, como habla acerca de lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Como en Tito también nos enseñaba en las clases, que el fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu, es el gozo, el amor, el gozo, la paz, también es la paciencia, también muchas cosas son la benignidad, la fe y todas esas cosas, la templanza, que contra esas cosas no hay ley. O sea, nosotros no somos juzgados por eso, porque dice que esto se refiere a que la ley estaba establecida a nuestra vida, pero para nuestras transgresiones. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, ya no practicamos esas cosas, entonces hay paz en nuestra vida y entonces ya no estamos bajo esa ley. Amén. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la obra del Espíritu Santo para hacernos sentir seguros. Dice que desde los tiempos terrenales de Jesús, Él nos aseguró y consoló a los creyentes.
Está en Lucas 23, 43, la evidencia que dice que habiendo ascendido a los cielos, nuestro Señor Jesucristo envió al Consolador. Esta es una obra del Espíritu Santo. Esta obra del Espíritu Santo produce seguridad de la salvación de cada uno de nosotros. La doctrina del poder sentir seguros de la salvación. Tenemos como primer punto la seguridad de la salvación. Dice que desde los tiempos remotos el pueblo de Dios ha experimentado la confianza de la salvación. Podemos ver en el Salmos 23:6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es una seguridad que nos da desde los tiempos antiguos. Esto se encuentra en Salmo 23:6. Es la seguridad que a través de su palabra nos da y nos confirma a nosotros sus creyentes, ¿no? Nosotros tenemos que tener la certeza de la salvación. Esto también podemos ver en 1 de Juan 5:13. Dice: estas cosas os escribo a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces con eso nos está dando la confianza, la seguridad y la certeza, ¿no? Que creyendo en el nombre del Hijo de Dios, nosotros tenemos vida eterna. También dice que nos demandan. Espero que vean. No, sí, así. Entonces yo voy a dar. Bueno, mi hermana. Por donde dice. Son tremendos. Síganlo. Ok, ya. Dice que también nos demanda. Dice que nos demanda de que estemos seguros de la salvación. Entonces yo estaba mirando demandar en la vida cotidiana o en secular. Nosotros, una demanda es cuando alguien le pone a otra persona, porque creo que uno mismo no se puede demandar. Aunque ahora dicen que los que están por eso de pensión alimenticia, ¿no?, que no cancelan, pues dicen que ellos mismos se demandan. La verdad que no sé cómo será eso, que ellos mismos van y se demandan, pero lo vengo escuchando ya. Pero en sí yo creo que la demanda es cuando alguien le pone a otra persona la demanda. Pero aquí dice que Jesús nos demanda, dice, que tengamos la certeza de la salvación. Entonces demandar, yo investigué, y dice que es solicitar o exigir, dice, un derecho. Entonces aquí yo entiendo que Dios nos manda, nos demanda que nosotros tengamos ese derecho, esa seguridad, ¿no?, de que somos salvos. Dice que la gracia de Dios es la base que nosotros los creyentes debemos tener. Esto quiere decir que debemos tener plena confianza que por medio de la gracia obtenemos la salvación. Como cuarto y último punto tengo la necesidad de sentirnos seguros de la salvación. Dice que sentirnos seguros de la salvación es necesario para el gozo y el servicio. O sea que el creyente, en otras palabras, que el creyente tiene que sentirse seguro de la salvación, y eso produce en nosotros un gozo. Ya, en Lucas 10:20 dice que no nos regocijéis de que los espíritus se sujeten a nosotros. O sea que nosotros a veces nos sentimos contentos o felices cuando vamos a un lugar que nos piden que vayamos a hacer una intersección o a hacer una guerra espiritual por alguien que tiene poseído o que en su casa sienten cosas y todas esas cosas, ¿no? Cuando hemos ido, la gloria sea del Señor, esos espíritus se sujetan, personas endemoniadas han sido liberadas. Entonces aquí yo entiendo que dice que no nos regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino que nosotros debemos regocijarnos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. A mí me tocó el Espíritu Santo como sello. Aquí vemos, mi hermano, que el sello es uno de los símbolos del Espíritu Santo. De los símbolos que nos representan las funciones del Espíritu Santo, que son afirmar la propiedad, confirmar que algo es genuino
auténtico. Es decir, que una persona que tiene el Espíritu Santo ya viene a ser sellada y pactada para Dios. Y que su alma le pertenece a Dios. La duración de este sello para los hijos de Dios es hasta el día de la redención. Como nos dice el libro de Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que estamos separados para Cristo hasta el día de la redención. El sello no nos garantiza. El sello nos garantiza que Él nunca nos dejará. Como nos dice Jesús en el libro de Juan 14:16, yo rogaré al Padre y Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Como cuando le tocó partir, Él dijo, yo iré a preparar morada, pero le dejaré el consolador, el Espíritu Santo de todos nosotros. Ya la noche antes de la crucificación, el Salvador lo fortaleció con la nueva venida de un nuevo consolador. En Juan 14:16 dice, yo recogeré al Padre y a os daré un consolador para que esté con vosotros y para siempre. El Espíritu de verdad, la cual en el mundo no puede recibir porque no la veis ni lo conoceréis por vosotros, ni le compaséis porque mora en nuestro y en nuestra estará. Ya, el Consolador no solamente lo acompañaría a ellos, sino moraría en cada uno de ellos. La morada del Espíritu de Dios realmente en los creyentes les sirve de consuelo, no solamente está realmente ahí donde ellos, sino que les sirve de consuelo y apoyo durante de cada prueba de cada día, y no estar con nosotros corporalmente, sino el que va a venir, que es mayor que él. Ahí tengo la doctrina establecida. En el Nuevo Testamento nos enseña que el cuerpo de cada creyente es morada por el Espíritu Santo. Corintios 1, 1 Corintios 6:19. Ahí nos dice, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en cual tiene de Dios y no son de vuestros. La morada del Espíritu Santo dentro del creyente no debe de ser confundido por la obra bondadosa de cada uno de ellos, sino es la regeneración de los dones del Espíritu Santo y la desconstitución de los dones del Espíritu mismo. Un nuevo concepto falso. Ninguna verdad bíblica se escapa de la perversidad ejecutada por el hombre. El error más grande común de los creyentes es acerca del Espíritu Santo que se ponen en el Espíritu, ellos que piensan que cada uno de ellos es morada del Espíritu Santo y los exponen que es una bendición común para ellos. El error más grande, el principal de ellos, es la enseñanza de la idea de este
principal, que es una experiencia, un complemento de la salvación. La doctrina bíblica comprobada, aunque ha sido mencionado algunos versículos del Espíritu Santo, nuestra doctrina forma clara y precisa nos dice que el Espíritu de Dios es morada en cada creyente. Bueno, a mí me tocó juntamente con mi hermana Anita la obra preparatoria del Espíritu Santo. Y como vine tarde, no sabía que se había adelantado la hora, la hermana ya habló sobre las obras que incluyen el Espíritu Santo en esta obra preparatoria. Ella habló, no sé si explicó de cada versículo, ¿no? Como ella lo dijo con cada versículo, les digo esto porque hablar de las cosas de Dios no solamente es lo que uno cree o lo que hemos estudiado o de pronto lo que leemos, sino que es muy delicado porque la palabra de Dios se la tiene que decir tal como están las cosas de Dios, ¿ok? Entonces, la parte que a mí me tocó para explicar un poquito más de lo que hizo mi hermana es que la obra de preparatoria del Espíritu Santo es el proceso mediante por el cual el Espíritu Santo prepara a las personas para que puedan llegar a conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es decir, la obra preparatoria, como no sé si lo explicó mi hermana también, que como antes, ¿se acuerdan que había el grado preparatorio? Ya, entonces ese proceso le dije yo a ella, entonces para que también veamos de qué manera también el Espíritu Santo prepara al ser humano para en sí poder llegar, ahora como nosotros estamos de creyentes, saber los pasos que utilizan, ¿no? Esta obra incluye, la primera, iluminación, que es cuando el Espíritu Santo abre los ojos espirituales de las personas para que entiendan el porqué de la necesidad de conocer a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo trata con la persona, lo hace porque a través de nuestros ojos carnales jamás nos arrepintiéramos, jamás. Pero el Espíritu Santo, cuando abre nuestros ojos espirituales, sí ahí llega a nosotros el por qué nosotros tenemos que llegar con el Espíritu Santo. Él llega el Espíritu de nosotros también para que pueda ver la necesidad que nosotros tenemos de por qué tenemos que elegir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo siguiente que utiliza el Espíritu Santo es la convicción. Como dijo mi hermana, la convicción quiere decir exponer, ¿verdad? La convicción, el Espíritu Santo utiliza la convicción es porque convence a las personas, como dijo nuestra hermana, de pecado, de justicia y de juicio, pero a su vez esto llega al arrepentimiento. No sé si usted se ha dado cuenta que el Espíritu Santo, solo usted sabe qué es lo que no le agrada al Señor, ¿verdad? Y eso a uno nos llega directamente, personal a cada uno, donde usted siente que está haciendo y cometiendo un error delante de los ojos de Dios y usted necesita arrepentirse, ¿ya? Porque la convicción llega al arrepentimiento. Y de ahí viene la regeneración. La regeneración, el Espíritu Santo da nueva vida espiritual, naciendo de nuevo por la fe en Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros llegamos a la regeneración como cristianos, después que el Señor abre nuestros ojos, nos convence, el Espíritu Santo regenera, quiere decir que la persona ya es una nueva persona. Es decir, que esa persona, si antes gritaba en la calle, era mal hablada, usaba malas palabras, era peleona, ya no, ya sabe, el Espíritu Santo le educa prácticamente y sabe que no debe de ser ni comportarse de esa manera, porque esa es la forma que el Espíritu Santo nos regenera, ¿ya? Y ahí esto llega a la santificación, que la santificación es cuando el Espíritu Santo separa a las personas para Dios y hace que nosotros, limpiándolas de todo pecado y regenerándonos y a su vez dándonos una nueva imagen. Por eso es que usted ha visto, nosotros hemos visto muchas veces que hay personas que de pronto estaban en las drogas o estaban en pecados notorios, ¿no? Que entonces usted ve que totalmente cambia su aspecto, porque eso, cuando ya llega, después de la regeneración, el Espíritu Santo llega a la santificación, ¿verdad? Y hace que la persona cambie hasta su imagen, su aspecto, porque ya sabe que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Y por último tenemos la preparación para el ministerio.
Es decir, que cuando el Señor, el Espíritu Santo, equipa en este caso a las personas con dones y habilidades para que le podamos servir tanto a Dios como a las personas, ¿ya? Como por ejemplo cuando nosotros vemos que ya nosotros que somos cristianos y que ya tenemos años en el Señor, vemos que el Señor, el Espíritu Santo siempre está obrando en nosotros, ¿verdad? Y descubrimos que de pronto nos gusta cantar, usted descubre que también usted puede enseñar, puede predicar, esos son los dones que el Espíritu Santo le da para que usted pueda impartir así la palabra del Señor afuera y pueda salvar, porque ese es a lo que nos ha mandado el Señor. Amén. Amén. Esa es la obra preparatoria del Espíritu Santo. Anoche a mí me tocó el tema del Espíritu Santo como las armas. Al demostrar nuestra seguridad, no solo demostramos el Espíritu Santo como un sello, sino también como las arras de nuestra herencia. ¿A qué se refieren las arras? Bueno, el apóstol Pablo se refería al no solo el sello, sino que además el depósito. El depósito como una garantía de asegurar de que el acuerdo se va a llevar a cabo. El acuerdo viene a ser como una parte de pago, en la que en árabe significa Abrón y en hebreo significa Aragón. En la parte de la antigüedad se usaba el Aragón como un método de pago, no todo el pago, sino también una parte. Es como dejar, como comprar metros de tela y no pagar todo, sino dejar como una parte del pago. En ese tiempo no existía la moneda, sino que dejábamos partes como cinturón o sellos en ese tiempo, anillos, cosas valiosas para como método de adelanto. Vemos también que esto se sigue practicando en la actualidad. El método de pago, al momento de comprar una camisa, tal vez puede costar 40, 50. No podemos pagar los 50, pero dejamos una parte del pago que vendría a ser como $20 y decimos no, en quincena le pago el resto, pero le aseguro que con estos 20 estoy asegurando de que sí lo voy a comprar la camisa, y no solo estoy asegurando, sino que también estoy apartando la camisa para mí, que nadie más va a poder comprar la camisa, sino que solo yo, porque estoy dejando mis $20 como método de adelanto. A eso se refiere las arras. Al momento de lo espiritual, las arras, el apóstol Pablo se refería a las arras del bautismo. El bautismo, como lo vemos, es fundamental en la vida del cristiano, ya que es lo que aparta en la vida del cristiano y marca la importancia de él. A eso se refería el apóstol Pablo con las arras del Espíritu Santo, que vendrá a ser lo que es el bautismo en nuestras vidas.